Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Hasta ahora, no se han reportado personas que pasaron a mejor vida en todo lo que va del mes de mayo. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil, PNC, revelaron que durante la jornada del jueves 8 de mayo, no hubo personas que pasaron a mejor vida a causa de la violencia en el territorio nacional. Finalizamos el jueves 8 de mayo, con 0 personas que pasaron a mejor vida en el país. Con este nuevo dato, son 8 días en los que no se reportan personas que pasaron a mejor vida. Solo en el mes de mayo, mientras que en enero cerró con 25. En febrero fueron 26. Marzo culminó con 22. Y abril finalizó con 25. A través de la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, se ha logrado la captura de más de 84,000 pandilleros, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más seguros de la región. El 2024 finalizó con una tasa de 1,9 personas que pasaron a mejor vida por cada 100,000 habitantes. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Conversamos con el sociólogo y escritor René Martínez sobre temas sociales, cómo El Salvador le va a apostar también a otros factores y por supuesto ayudar a países hermanos que más lo necesiten, que están enfrentando diferentes emergencias. Ahora nos referimos al tema de seguridad, porque el tema de seguridad cada día están actualizando las autoridades datos y por supuesto se está acaparando la mirada los titulares de medios nacionales e internacionales. Al filo de la medianoche, el presidente de la República, Nayib Bukele, informaba que octubre se convierte en el mes más seguro en la historia de nuestro país, al contabilizar 27 días sin homicidios, algo impensable, increíble. ¿Por qué? Porque veníamos de una realidad totalmente diferente y que ahora, apenas 6 años casi, o 5 años y medio, el presidente Nayib Bukele ha transformado toda una nación. La población, a través de diferentes sondeos de opinión, están avalando estas medidas, están avalando este quehacer del Ejecutivo. Y ahora, un ejemplo claro es que octubre, René, se convierte en el mes más seguro de nuestro país. O sea, estamos frente a un país distinto. Así, literalmente, un país distinto al que teníamos hasta 2019. Sí. De hecho, ese país distinto que se está construyendo, ¿verdad?, se ha hecho prácticamente de la ruina, pues. Como decía, una serie de condiciones heredadas que no solo tenían en el desamparo socioeconómico y de seguridad a la inmensa mayoría de la población salvadoreña, sino también que nos habíamos convertido en un polo de expulsión de nuestros compatriotas. Y si nos conocían a nivel internacional era precisamente porque éramos, retomando un poema de Roque Dalton, ¿no?, éramos los reyes de la página roja. O sea, todos los días los titulares de los periódicos durante esos 30 años que yo he llamado, ¿no?, la era de la gran delincuencia, cada día los titulares de los periódicos hablaban de sangre, asesinatos, desmembramientos, extorsiones. Es decir, los salvadoreños nos habíamos convertido, la sangre de nuestro pueblo se había convertido en un negocio redondo, no solo para los políticos, sino también para los medios de comunicación que vivían precisamente de exponer ese tipo de noticias. Hasta que se hizo de la muerte una especie de acto pornográfico y se hizo de la muerte también un hecho prácticamente insensible. O sea, la gente, nosotros los salvadoreños se habían acostumbrado a estar contando en los días, ¿no? Se contaba el número de muertos, 15, 20, 30, y eso caló tanto en el imaginario de nosotros, ¿verdad?, que ya las personas fueron convertidas en simples números. O sea, 15 muertos era igual a 20, a 30, a 40, o sea, a ese nivel, digamos, de deterioro de nuestra conciencia social habíamos llegado, digo, durante 30 años, ¿no?, con la autoría intelectual, en este caso, ¿no?,
de los partidos Arena y el FMLN que permitieron eso, porque eso les proporcionaba rédito. De 2019 para acá empezamos a ver otra realidad. Y esa es la radicalidad de la imagen, ¿no? Empezamos a ver que, en primer lugar, éramos capaces de salir de esa situación, que no era cierto que no había forma de salirse de esa delincuencia que estaba no solo sometiendo a la población, sino que estaba controlando el 80% por lo menos del territorio nacional. Y querían convencernos de que teníamos que vivir en la delincuencia y a los que pudieran, ¿no?, de la delincuencia. Empezamos a ver que no es cierto. Empezamos a ver que sí se podía resolver ese problema y ahora estamos en un conteo distinto, ¿no? Pasamos de ser el país de las malas noticias a ser el país de las buenas noticias. Pasamos de ser el país de la muerte a ser el país, digamos, de la sobrevivencia sin necesidad de la muerte. Dejamos de contar muertos diarios y empezamos a contar días sin homicidio, que en el caso de esta gestión, bueno, la primera gestión y lo que va de la segunda gestión del presidente Nayib Bukele, estamos hablando de más de 2 años. Sí, de hecho tenemos la publicación en pantalla y vamos a leer lo que establece el presidente de la República, Nayib Bukele. Octubre 2024 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, gracias a Dios, y comparte la información de la Policía Nacional Civil, donde también hay un gráfico donde se establecen los días sin homicidios en periodos anteriores y específicamente octubre, que cierra con 27 días sin asesinatos. René, significa mucho para nuestro país, pero también se da un mensaje a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya lo decía usted, antes eran los titulares 15, 20, 30, eran números literalmente, y de eso incluso vivía la prensa. ¿Por qué? Porque hacían su rastreo y eso era el despertar de muchos de los salvadoreños. Asesinan a mujeres, a menores de edad, e incluso varios periodistas también eran víctimas de este flagelo. Entraba otro de los factores, que era la migración, de que la gente se sentía insegura y no había otros titulares más que eso. Usted mencionaba otro de los términos que significaba a la hora de hablar de homicidios en el país, que entraba como uno de los países más violentos del mundo. Bueno, de hecho, durante más de 20 años nosotros estuvimos como país así moviéndonos entre los primeros 3 lugares de países más peligrosos del mundo, ¿no? En el año 2015 fuimos con bastante ventaja, ¿no?, el país más peligroso del mundo, y la tasa de homicidios era de 3 dígitos. Entonces, en menos de 3 años, de la gestión del presidente Nayib Bukele, tú pasas de una tasa de homicidio de 3 dígitos a una de 1. Sí. Dejas de contar muertos y empiezas a contar días sin homicidio. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Es la radicalidad del cambio. Y es como descubrir, a partir de tener una percepción distinta de la vida, cómo durante 30 años nosotros vivimos en una conspiración política de alto nivel. Porque el hecho de que nos mantuviéramos durante 30 años moviéndonos en esos primeros lugares de los países más peligrosos del mundo, esa era una conspiración, yo sí lo veo, una conspiración política, porque los líderes de las pandillas fueron convertidos prácticamente en los funcionarios invisibles del Estado, y con ellos se sentaban a negociar los partidos Arena y el FMLN. Entonces, esos líderes de las pandillas también se convirtieron en encomenderos políticos, porque estos partidos negociaban con ellos, les daban dinero, ¿verdad?, para mover, así como se hacía en la época de la colonia, mover los lotes de votantes, ¿verdad? Parece que había, digamos, una relación directa. Entonces era una conspiración política, aparte de que el aspecto político de esa conspiración de mantenernos contando muertos en lugar de contar días sin homicidio, tenía que ver con el hecho de que si la gente común y corriente, su principal preocupación era sobrevivir el día a día, y eso lo dicen las encuestas de esos 30 años, ¿no? La principal preocupación de la gente era sobrevivir día a día. Entonces, si tú tenías esa preocupación principal, no te fijabas, pues, en la corrupción galopante que estaban teniendo esos políticos. Pero también era una conspiración económica, porque eso le generó dividendos y muy altos a los medios de comunicación. Esos que
algunos llaman amarillistas, o sea, que vivían de exponer precisamente la sangre. También le generó mucho dinero a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, habría que agregarle, ¿no?, los derechos humanos de los victimarios, ¿verdad?, porque precisamente el hecho de estar contando, relatando lo que sucedía en este país era la excusa principal o la justificación principal para recibir ayuda internacional, ¿va? Entonces, en la medida en que se mantuviera eso, tú tenías la ayuda. Aunque cuando uno revisa los periódicos de esa época, tú no encuentras en ningún momento a estas organizaciones de derechos humanos exigiéndole firmemente al gobierno de turno que frenara el problema de la delincuencia. No lo encuentras. ¿Por qué? Porque estaba viviendo. Y hay otros que inclusive hicieron de esta situación, ¿verdad?, el gran negocio económico, porque si este era el país o uno de los países más violentos, se convertía aún más o consolidaba aún más su carácter de polo de expulsión. En términos demográficos, El Salvador ha sido históricamente un polo de expulsión, expulsa a su gente, sí, por cuestiones de pobreza. Entonces, si estás en el país más peligroso del mundo, expulsas a la gente en mucha mayor cantidad, ¿verdad? Y el punto es que al nomás cruzar la frontera de El Salvador, esos expulsados de este país, y no dije que están emigrando, expulsados del país por la violencia, perdían la nacionalidad y se convertían en remeseros. Entonces hubo un grupo económico acá en El Salvador que se nutrió hasta la saciedad del sudor, del miedo, de la sangre de nuestros compatriotas que se fueron a vivir a otros países y empezaron a enviar remesas, ¿no? Las que se cuentan en ese periodo de la era de la gran delincuencia, por lo menos, ¿no?, unos 150.000 millones de dólares en remesas. ¿Producto de qué? De que nuestra gente tuvo que huir de la violencia, tuvo que huir de esta sociedad del miedo, de esta sociedad de la sangre. Entonces, esos 150.000 millones de dólares enviados en remesas son dolorosos, pues. Y son aún más dolorosos cuando nosotros vemos que es un pequeño sector al que prácticamente se embolsó eso. Entonces el negocio estaba bien plantado, una conspiración política, una conspiración económica, una conspiración social también y cultural cuando tú convencías a la gente, o tratabas de convencer a la gente, sí, de que tenías que vivir en delincuencia. Y ahí un periodista del Faro que hizo una investigación, inclusive, por eso es también es una conspiración cultural, dijo de que las pandillas eran necesarias y que cumplían una función social y que por lo tanto había que dejarlas. La conspiración que usted está mencionando y otro de los términos que mencionaba también, de que eran funcionarios invisibles, fantasmas. ¿Qué es lo que pasaba entonces con el tema de las pandillas? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál era el objetivo principal de los políticos al permitir que siguiera este flagelo de las pandillas y que siguiera pues incrementándose en todo el territorio? René mencionaba otro de los puntos importantes y que la población debe conocer. Funcionarios invisibles, funcionarios fantasmas. ¿Qué es lo que había detrás de estas reuniones que tenían muchos de los políticos, expolíticos, que ahora están siendo procesados por agrupaciones ilícitas, por negociaciones ilícitas con estos terroristas? Y es que es una gran conspiración, no era una gran conspiración. De hecho, ¿no?, esa autoría intelectual de esta guerra social de pobres contra pobres, que dejó un saldo de por lo menos 120.000 muertos, esa autoría intelectual ha sido señalada políticamente, pero no ha sido llevada a una condición de acusación, ¿no?, de acusación penal, ¿no? Pero bien, entonces era la gran conspiración. Y lo de los funcionarios invisibles del Estado nosotros lo podemos ver desde dos perspectivas. Había funcionarios invisibles, digamos, en la parte legal, ¿no?, del Estado, que eran puestos, por ejemplo, en todo lo que era el gabinete de seguridad, que los ponías ahí, pero no cumplían su función. Sí. Y precisamente te habían puesto ahí para que no cumplieras esa función, llegando o llevando esa conspiración al nivel de cinismo, cuando pusieron en 2 ocasiones a un director de la Policía Nacional Civil que tenía fuertes intereses en el sector de las agencias privadas de seguridad. Las agencias privadas de seguridad, ¿de qué viven? De que haya delincuencia, de que haya inseguridad. Entonces tú pones como director de la Policía Nacional Civil a alguien que vive de eso, es porque estás esperando que no lo resuelva, ¿ya?
Pero ese también es un acto de cinismo, no es como reírse en la cara del pueblo salvadoreño. Se rieron en la cara, ¿no? Pero bien, ese tipo eran los funcionarios invisibles, pues no había nada. Pero también los líderes de las pandillas se convirtieron en funcionarios invisibles del Estado, porque incluso en las negociaciones o reuniones que tenían con ellos, se les consultaba quién podía ser director de la Policía Nacional Civil, si les parecía este ministro de Seguridad o no, si les parecía este ministro de Defensa. Entonces ahí prácticamente le está dando la función de asesores. Y por eso yo digo que son, o eran, ¿no?, los funcionarios invisibles del Estado. Y si lo vemos ya más en términos de la institucionalidad, entonces para que esta situación de violencia se mantuviera y estuviera generando ese tipo de réditos políticos y económicos, tú tenías que construir también toda una institucionalidad en función de la impunidad. Porque tenías que dejar en la impunidad ese tipo de crímenes, porque tenías que dejar en la impunidad también a los funcionarios que no cumplieron su labor, ¿no?, o la misión por la que estaban contratados, en este caso el Gabinete de Seguridad, ¿no?, de acabar con este problema cuando recién empezaba. Así que ahorita no estaríamos nosotros contando miles y miles de presos, ni estaríamos contando miles y miles de asesinados si hubieran hecho su trabajo cuando empezaba. Sí. Pero no lo hicieron, ¿no? Entonces, esa conspiración se llevó a ese nivel y tenían que construir una institucionalidad en función de la impunidad. Tenías que dejar en la impunidad esos crímenes para que siguiéramos siendo uno de los países más peligrosos del mundo, ¿verdad? Y esa institucionalidad en función de la impunidad fue llevada también a los niveles políticos. Entonces tú vivías en una condición de impunidad, tú estabas deteriorando el imaginario de la gente, estabas deteriorando su humanismo y su solidaridad, ¿no? La estabas deteriorando constantemente. Ese es un costo que todavía no hemos sacado, ¿verdad? Porque la gente que vivía en esas comunidades, vivir bajo miedo, también eso te cobra una factura en términos de tu personalidad. Esa factura no hemos visto de cuánto es, ni hemos visto a quién se la vamos a pasar, ¿no? Pero también se deterioró toda la identidad sociocultural de los salvadoreños. Entonces ese ambiente de impunidad, esa institucionalidad de impunidad que se creó, prácticamente se dispersó a todo nivel. Entonces acá teníamos una especie de referente cultural en función de la impunidad. Y los que no podían hacerlo en un área de su vida, lo hacían en otro. Por eso es que tú ves que en el caso del salvadoreño, las leyes de tránsito prácticamente para muchos, ¿no?, son inexistentes. Sí. Porque esta también es una forma de expresar la impunidad, ¿no? El agredir a otras personas por cuestiones triviales también se convirtió en un acto de impunidad. El hecho de que la gente transgreda los derechos de los otros y haga prácticamente lo que le da la gana, también es una muestra de toda esa impunidad que caló en la identidad de los salvadoreños, ¿verdad? Y que necesitamos recomponernos. Entonces, si estamos hablando en este momento de que somos el país más seguro de la región continental, ¿no?, digamos que esa es la parte de los números, y que cada día de esos también significan el número invisible, ¿no?, que no está ahí, cuántas vidas se salvaron si estuviéramos en aquella situación en la cual eran 15, 20 o 30 muertos. Porque hay que ver esos días sin homicidios también en función de cuántas vidas se han salvado. Ahora, tienes que entrar a la otra parte, ¿no? Y de hecho se está entrando a la otra parte, que es recomponer esa matriz de las relaciones sociales que fueron tan deterioradas en esa época, ¿verdad? Entonces tienes que recomponerlas para que esta parte de vivir en una sociedad radicalmente distinta a la que teníamos cale también en las relaciones sociales, ¿no? Ese es el trabajo, porque si haces eso, como estamos viendo en algunos casos, con el Plan Control Territorial, se pasó de la gobernabilidad o la seguridad en el territorio, que esa te la garantizó la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Esa es la gobernabilidad en el territorio, ¿no? Tenías que quitarle, ¿no?, el control del territorio de las pandillas. Y por cierto, ahí, ¿no?,
el Estado no perdió el control del territorio, como dicen algunos, a que el Estado perdió el control del territorio en esa época, sino que se lo cedió voluntariamente a las pandillas. ¿Qué hubiese pasado si no se combate ese flagelo? Porque las pandillas evolucionaban y veíamos que se reunían. ¿Crees que el objetivo era crear hasta cierto punto un movimiento social, un movimiento político? Fíjate que no necesitaban ni siquiera convertirse en un movimiento social o político, porque eso era como exponerse más, ¿no? Si tenían la suficiente incidencia en los políticos. O sea, tú no tienes, pues, un grupo delincuencial de esa envergadura no necesitaba convertirse en movimiento social, sino que en un grupo de presión, y en este caso en un grupo de presión ilícito. ¿Ya? Entonces, si tú eres un grupo de presión, no necesitas convertirte en un movimiento social, porque como grupo de presión sabes a quién vas a presionar y sabes con quién vas a negociar. Entonces, podías estar defendiendo o impulsando tus propios intereses sin necesidad de que te convirtieras en partido político o movimiento social, si tenías el poder suficiente o la incidencia suficiente, o los que estaban en el poder, ¿no? Esa era la parte, digamos, de qué pudo haber pasado. Ahora, si uno saca la tasa de crecimiento del fenómeno, era más o menos de 3.000 pandilleros que se incorporaban cada año. Entonces, en estos 5 años, tendríamos un grupo delincuencial con 15.000 pandilleros más, miles y miles de muertos más, ¿ya? Hasta que, bueno, prácticamente hubieran cedido el 100% del territorio nacional, ¿no? Pero como te digo, no necesitaban convertirse en partido político. Ahora, ellos tenían el suficiente poder, ¿no? ¿Qué poder tenían? Ellos podían poner toques de queda en sus comunidades, sí. Podían poner estados de sitio en sus comunidades, podían cobrar, entre comillas, impuestos en las comunidades con la renta. O sea, todas esas son funciones del Estado, ¿ya? O sea, controlar el territorio, decretar estados de emergencia, decretar estados de sitio, toques de queda, cobrar impuestos, esas son funciones del Estado. Y las tenían ellos, ¿no? Entonces no necesitaban evolucionar de forma diferente, sino que nada más controlar, tal como lo hacía, ¿verdad?, a las personas que estaban en los cargos de poder. Eso era lo único que necesitaba hacer. Ahora, eso algunos le llaman que El Salvador vivió un estado fallido. O sea, yo tengo una opinión distinta. No fue un estado fallido, fue un estado delincuencial, fue un estado que cumplió perfectamente la función para la cual había sido construido, que era mantenernos en una condición de violencia para generar ese tipo de réditos, ¿no? Ahora, es el presidente Nayib Bukele el que demuestra que eso sí se podía superar, y precisamente la forma en que lo hizo y en el tiempo en que lo hizo hace que Nayib Bukele pase de ser un líder o un ícono nacional a convertirse en un líder y un ícono transnacional, ¿verdad? Porque la figura del presidente Nayib Bukele es conocida y respetada y querida en muchos países de la región, quedándome corto, ¿no?, de la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque esos países también tienen problemas de violencia como similares al que teníamos nosotros, y a esos países también les están diciendo que no se puede salir de la violencia y que se aguanten. Pero esos pueblos, ¿verdad?, ven el caso de El Salvador y dicen, bueno, El Salvador era más peligroso con creces que nuestros pueblos. Y ahí llegó una persona y le resolvió el problema. Entonces empiezan a presionar a sus políticos, y es por eso que nosotros hemos escuchado frases que colombianos, peruanos, panameños, cuando se les ha preguntado si conocen a El Salvador, te dicen, sí, Nayib Bukele. Sí. Miren, queremos un presidente como Nayib Bukele, porque queremos salir del problema de la delincuencia también. Entonces estás viendo que es un legado, ¿no? Ese es un legado histórico del presidente Bukele, no solo en El Salvador, ¿no?, sino que si está impactando en otros pueblos, puede llegar a convertirse en la masa crítica que propició resolver el problema de la delincuencia en toda la región continental. Es increíble cómo el presidente Nayib Bukele ha logrado posicionarse en tan poco tiempo
en todo el mundo. Ahora bien, el Plan Control Territorial lo establece, control del territorio. Recientemente, específicamente el 28 de octubre, se estableció un nuevo cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre en San Marcos, San Salvador. Dentro de su arista, ¿cómo ve esta situación? Porque también se está trabajando 24/7 para poder solventar diferentes problemáticas y que estos terroristas no se reagrupen. Y es que siempre cuando tú estás tratando este tipo de problemas, obviamente las personas, los delincuentes no se mueven. O sea, cuando empezó el Plan Control Territorial con la captura masiva, ¿no? Se movieron, pues. Ellos habían construido también toda una red de apoyo en las comunidades, ya sea que ese apoyo fuera la fuerza o no, pero habían construido una red de apoyo que les permitía moverse en territorio, comunicarse, etcétera. Entonces, cuando se inició el Plan Control Territorial, y por eso empieza con las redadas masivas, ¿no? Algunos lograron moverse a otros puntos. Eso, si tú no vas y extraes a esos delincuentes, esos se convierten en la masa crítica, es decir, un punto de inicio de otro grupo delincuencial que puede asumir formas distintas, nombres distintos. Entonces tienes que extraerlo. Y precisamente hay una fase dentro del Plan Control Territorial que tiene que ver con la extracción. Sí. Ahora, la extracción funciona así. Eso que llamé primero la gobernabilidad en el territorio que le establece el Ejército y la Policía Nacional Civil, si tú logras que eso pase a ser también una gobernabilidad desde el territorio. Es decir, la población, al ver los cambios positivos que está teniendo, ¿verdad? Eso se convierte para esa población en una verdad pragmática. Esa es su verdad pragmática. Por eso el apoyo a todo lo que es el Plan Control Territorial es casi 9 de cada 10, por esa verdad pragmática. Entonces, si pasas a la gobernabilidad desde el territorio, es la gente la que te denuncia. Mire, aquí están escondidos, aquí andan unos. La gente le perdió el miedo, inclusive, y los encara. Sí. Y sube videos, ¿no? Pero es la gente la que informa y dice, mira, aquí hay personas, hay movimientos raros, aquí están. Y ahí es donde se aplica, digamos, esos cercos militares para poder extraer a los remanentes delincuenciales, ¿no? Eso no funcionara si la población no estuviera asumiendo su papel también de garante de la seguridad pública en su comunidad, sino que la gente los cubriría, los ocultaría, negaría que estén por ahí, ¿no? Y eso significaría entonces que no habría habido un impacto cultural en la población, pero estamos viendo totalmente lo contrario, ¿verdad? Y eso contrario que estamos viendo, que es la población asumiendo su papel también, como que si fuera la población también parte del gabinete de seguridad del Estado, ¿verdad? Entonces estamos viendo que al cumplir esta función se está garantizando también, el hecho de que tú puedas, como población, ganarte el derecho en un momento determinado de decir, ya no más régimen de excepción. Entonces, quien va a tener la última palabra al final para levantar el régimen de excepción va a ser la población. Cuando 9 de cada 10 te digan, ya no es necesario el régimen de excepción, ahí se va a levantar. Y la gente lo va a expresar porque va a estar segura de que el presidente de la República va a escuchar eso, ¿verdad? En este momento si la gente te dice, 9 de cada 10 te dicen que siga el régimen de excepción, es porque saben que todavía hay remanentes. Y nadie quiere volver a esa situación que teníamos antes, ¿no? Claro. Nadie quiere volver a esos titulares, ¿verdad? A esos actos realmente macabros, ¿no? Como lo de 2010 en Mexicanos, que se quemaron a 17 personas en un microbús, sí. O lo de 2016 en Opico, que es el asesinato y desmembramiento de, creo que eran alrededor de 12 trabajadores del sector eléctrico. Nadie quiere volver a eso. La gente se cansó, literalmente. Entonces, cuando la gente crea que ya eso no es necesario, te va a decir, vamos, levantemos. Pero ya vas a tener también construida toda una normativa jurídica que permita perseguir el delito sin necesidad del régimen de excepción, ¿no? En este momento es necesario. Tan necesario que la gente
en esa verdad pragmática que te decía, reconociendo eso, le dio la mayoría absoluta a Nuevas Ideas en estas elecciones de 2024 para que continuara eso. Porque sabía que si llegaba a la oposición se acababa esta parte, ¿no? Entonces ya entraba un poco en desventaja a combatir el problema de la delincuencia.